Empezaremos cantando el himno Pecador ven al dulce Jesús, que está en la página 352. Himno Pecador ven al dulce Jesús, que está en la página 352. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, que según lo quisiere tener, al divino Señor hallarás. Ven a él, pecador, que te espera un buen Salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo Demetrio pecó, vas buscando a sus pies compasión, siempre hermana hallarás en Jesús, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Y de enfermo te sientes morir, él será tu doctor celestial, hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Oh, escuela que huyó de venir, vuelve ya tu benigno Señor, y en su brazo llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orar al Señor para que el Señor sea con nosotros en este culto. El Señor apure los hermanos que se van a conectar todavía. Amén. Y para que en esta noche podamos escuchar su palabra y crecer, que crezca nuestra fe y que Él sea con nosotros. Amén. Padre eterno poderoso, en este momento nos presentamos delante de ti, Señor Jesucristo, reconociéndonos pecadores, Señor, delante de ti, Señor. Amén. Te agradecemos, Señor, que tú nos permites, Señor, podernos reunir, Señor, escuchar tu palabra y cantar, Señor, hacia ti, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que aún no se han podido conectar. Sé tú, Señor Jesucristo, con ellos, Señor. Sé tú, Señor, apurándolos, Señor, en lo que están haciendo para que se puedan conectar, Padre. Y si no se pueden conectar, Señor, también tú sabes todas las cosas, Señor, y te pido que vayas donde están y reconforte su alma, Señor. Amén. Todo esto se lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, la palabra del Señor para esta noche está en Romanos capítulo 6. Versículo 22 y 23. Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Amén. Habiendo encontrado, lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, con tu palabra, Señor Jesucristo. Sé tú hablando a través de ella en nuestros corazones, Amén. Padre. Sé tú, Señor, enseñándonos, Señor Jesucristo, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que mire el instrumento que tú has levantado hoy, Señor, y que sean tus palabras y no las mías, Señor Jesucristo, para que podamos aprender, Señor, y crecer un poco más, Señor, en tu palabra. Todo esto se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a llamar a nuestro pastor Pablo para que nos dé. Amén. Amén. Para la honra y gloria del Señor. Que solo lo dejaron que vive, a pesar de la traición, que vive, a pesar de los acciones, que vive. Aunque el pueblo no religió, él vive. Aunque duro es sufrir, él vive. Por la cruz de sus hermosos hombros, él vive. A pesar de los trabajos, él vive. De esta lanza que a su costado, él vive. Y yo cantaré, cantaré, él vive. No me cansaré de cantar, él vive. Triunfó la vida sobre la muerte por el amor, más que el dolor. Y porque vive yo puedo decir.
Amén. Que el Señor bendiga a los jóvenes con su buen deseo de alabar al Señor. Amén. Bueno, mi hermano, agradezco al Señor la oportunidad que me tiene de poder estar acá en su casa de oración, haciendo un culto racional a Él. Agradezco al Señor por la palabra que me dio. Hace varias semanas que vengo meditando en la palabra y fue la oración, la meditación fue mutando. Empezó primero en la Pascua pensando en el sacrificio, tanto el sacrificio del Cordero como en el Egipto, como el sacrificio de Jesús en la cruz. Y y la palabra del Señor, hoy día desperté con este versículo en la cabeza, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y estuve todo el día meditando, leí todos los versículos que están antes de ese versículo, que habla que éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de Dios, que somos siervos de justicia. Y estuve todo el día viendo la diferencia entre pecado, entre esclavo y siervo. Y estudié mucho eso, horas estudiando eso, pero me di cuenta a las 6 de la tarde que estaba estudiando el significado en el feudalismo, o sea, 500 años después de que Pablo escribió esto. Y empecé a averiguar que en realidad la palabra que ocupó Pablo en griego para esclavo y siervo es la misma. No hay mucha diferencia entre un esclavo y siervo. Inclusive la primera traducción al español utiliza la misma palabra en estos versículos. Éramos del pecado y ahora somos de Dios. Fuimos comprados y somos de Él. Amén. Porque una diferencia que tenía en el feudalismo el esclavo y el siervo es que el siervo en el feudalismo era un hombre libre, que él escogía muchas cosas. El esclavo ya no, pero no. Ahora hay que tener en cuenta que la visión de esclavo que nosotros tenemos hoy no es la misma, ¿ya? El esclavo en el Antiguo Testamento y el esclavo para los judíos hace parte de su familia. Nosotros fuimos comprados a un precio de sangre, a través de un precio de sangre, y ahora pertenecemos y hacemos parte de la familia de Dios. Amén. Entonces, hoy día cuando estaba ya alistándome para la iglesia, para la reunión, yo le decía al Señor, estuve 4 horas estudiando algo que ni siquiera está bien. Entonces, que sea hecha la voluntad del Señor, y le monté a la Sara, gata, todo esto está rayado, porque nada de esto entra. Y que me dio, bueno, confianza en el Señor, que era su voluntad esta palabra, porque que el Señor recuerde todo lo que estudié también, aparte de lo que leí en la palabra del Señor, para que podamos aprender y crecer un poco más con la ayuda del Señor. Entonces, el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Éramos esclavos del pecado. Así es. El pecado se enseñoreaba de nosotros. Antes de la gracia, cuando hacía todo parte de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Cuando Amén. era parte de la ley, el pecado se enseñoreaba de nosotros, de todos. Yo pecaba, el pecado me tapaba de la presencia de Dios. Yo tenía que agarrar un cordero, o bueno, en el Antiguo Testamento tenían que agarrar un animal, ir a la expiación, y a través del sacrificio yo me expiaba y la persona le expiaba, y ahora estaba libre de pecado. Así es. Por eso, de hecho, por eso después dice, porque la paga del pecado es muerte, siempre fue igual. Esto no es algo que se le ocurrió a Pablo. Esto desde siempre fue así. Si hay pecado, es sinónimo de muerte. Así es. Entonces, en el Antiguo Testamento, se pecaba, se iba, se escogía, podía ser una vaca, un toro, podía ser un cordero sin mancha, podía ser un ave, se llevaba, se escogía, correspondía, ok, se degollaba el animal, se agarraba la sangre y se regaba en el altar. Se quemaba y ahí Dios expiaba los pecados. Pero Juan dice, no, antes de eso, ¿qué es el pecado?
En Santiago capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. O sea, yo sé que es bueno hacer algo y no lo hago, es pecado. Antes estaban las leyes. No robarás, no matarás, no adulterarás, y toda la ley, no pondrás ídolo delante de ti, pecado. Ahora, Nuevo Testamento, si usted sabe hacer algo que es bueno y no lo hace, ya está pecando. Así es. O sea, voy en la calle y alguien me pide una moneda y yo le digo que no y ni le miro la cara. Pequé, porque no está bien. Y yo sé que no está bien. Así es. El Señor perdona el tiempo de la ignorancia, pero si no, es pecado. Así es. Entonces, saber hacer lo bueno y no hacemos es pecado. Ahora, todos pecamos. Así es. Y el que dice que no peca, lo hace a él mentiroso. Entonces, vamos a leer 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Todos pecamos. Amén. La paga del pecado es muerte, pero todos pecamos, porque todos en alguna parte de nosotros sabemos hacer algo que deberíamos hacer y no lo hacemos. ¿Debería contestarle a mi papá? No, y lo hago. ¿Debería tener malos pensamientos? No, pero lo hago. ¿Debería comerme 4 panes? No, pero lo hago. Dominio propio. Sé que si voy para allá voy a pecar, pero para allá voy. Nadie está libre de pecar, pero no podemos dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Amén. Porque ya hay un sacrificio. Amén. Entonces estábamos, Antiguo Testamento, antes se mataba un sacrificio. Y ahora, ¿qué dice Juan el Bautista? Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Antes, Cordero físico. Después de Jesús, un sacrificio, Amén. una expiación perfecta, Amén. un Cordero sin manchas, sin pecado. Él muere por nosotros, su sangre fue derramada por tu pecado y por mi pecado. Agradezco al Señor por la salvación de mi alma. Una vez cuando tenía 12 años, el Señor me dio la oportunidad, porque fue Él el que me dio la oportunidad de ir a una misión con los intermedios de Arica a Bolivia. Con los intermedios de Arica a Bolivia, el Señor me dio esa oportunidad porque era imposible que mis papás me dejaran, pero pasó. Y pasó en el último minuto, pude ir allá. Y gracias al Señor, allá el Señor me salvó. Amén. A través de un instrumento, habló conmigo, me dijo que mi nombre está escrito en el libro de la vida y todo, y dijo una frase que nunca se me va a olvidar. La última gota que derramé en la cruz fue para ti. Amén. Y de esa gota yo me agarro hasta el día de hoy. Amén. A veces más cerca de Dios, a veces menos cerca de Dios. Gracias al Señor, y agradezco al Señor haberme contagiado la última vez con coronavirus, porque me llevó a un hotel, estuve allá 11 días y el Señor me permitió que me acercara más a Él.
Permitió que empezara a meditar en la palabra del Señor. El Señor pone temas en mi cabeza y medito días y días ese tema y agradezco al Señor porque Él me dijo eso esa noche, porque me dijo que el sacrificio que Él hizo en esa noche por mí era hasta el día de hoy. Y así, hermanos, con todos ustedes, Amén. la sangre de ese cordero sin manchas está hasta el día de hoy expiándonos de nuestros pecados. Gracias, Señor. ¿Cómo podemos alcanzar esa expiación? Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo del 5 al 7 dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz con él, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Tenemos que andar en la luz. Tenemos que, el domingo el Señor nos decía, sois la luz del mundo. Amén. Tenemos que andar en comunión con Él. Amén. Tenemos que meditar en su palabra, tenemos que acercarnos más a Él. Mas ahora habéis sido libertados del pecado a través de este sacrificio perfecto que el Señor hizo, a través de ese sacrificio de derramar esa sangre por nosotros. Hechos siervos de Dios, pertenecemos a Él porque Él nos compró con precio de sangre. Tenéis vuestro fruto la santificación. ¿Qué es la santificación? Santificación. Santificar es literalmente ponerse aparte para uso a un propósito especial. Nos apartamos para tener un propósito especial. Nos santificamos delante de Dios, significa que nos apartamos del mundo. Amén. Como los tres jóvenes hebreos cuando fueron llevados al exilio, se apartaron. Tenemos que apartarnos para poder tener un uso específico y como fin la vida eterna. O sea que aquí el Señor, además de perdonarnos, además de aceptar el sacrificio, nos promete la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, hermanos, morimos una vez. Si leemos un poquito más atrás, si no me equivoco, Romanos 6. Del 1 al 4, Romanos 6, del 1 al 4, nos explica que al ser bautizados, nosotros morimos y resucitamos por Él. Amén. Entonces, cuando nuestra carne muere, nosotros no morimos, sino que descansamos porque Amén. tenemos una vida eterna. Amén. La vida eterna no viene después. La vida eterna ya es, Amén. porque nosotros ya morimos para el mundo. Y es solo una muerte. Nosotros morimos para el mundo y después nuestra vida continúa. Descansamos y después continúa la vida eterna. Amén. Y eso tenemos que creerlo, hermanos. Amén. Si somos fieles a su doctrina, si somos fieles a su palabra, creemos en el sacrificio del Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, nosotros vamos a continuar toda una vida eterna. Y esa es la promesa principal. Todas las promesas son importantes. Pero siempre me acuerdo del pastor Felipe cuando estaba acá y nos decía, si estamos acá y no pensamos en la vida eterna, estamos perdiendo el tiempo. Porque todo el fin de esto es la vida eterna. Amén. Decía, hay que ser intereseros. Si no somos intereseros en esto, también nos sirve. Señor,
nos ayuda a entender, Amén. nos ayuda a entender, poder meditar en su palabra para... El precio ya está pagado. Amén. El precio ya lo pagó. ¿Qué nos dice? Tenemos que andar con Él. Amén. Si andamos con Él, ahora es fácil, muchas veces no. Muchas veces no es fácil. Pero hay algo sí, que siempre, siendo fácil o siendo difícil, vamos a tener paz. Amén. Porque Él da la paz que el mundo no puede dar. Amén. Entonces, que el Señor guarde esta palabra en nuestros corazones. Amén. Que el Señor siga hablando en nuestro corazón, a través de su Espíritu Santo, en nuestros corazones, para poder meditar más en su palabra. Y si faltó algo que yo no lo dije, que el Señor sea hablando a través de su Espíritu en cada uno de ustedes. Esta es la palabra que el Señor nos tiene para hoy. Démosle de gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre eterno, poderoso, en nuestra palabra, Señor Jesucristo, meditamos en tu palabra. Te pido, Señor, que tú sigas hablando, Señor, a través de ella, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones, que haga vida en nuestros corazones, Señor Jesucristo, que podamos entender lo que tú nos quisiste decir, Señor Jesucristo. Todo esto se lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Daremos fin al culto, si es la voluntad del Señor, con el himno cuando combatiros en la adversidad, 117. que está en la página 117. Cuando combatido por la adversidad, que haya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Cuenta las promesas de tu Dios. Mira las riquezas de tu amor. Por los ojos donde Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Andas agobiado por algún pesar, dura te parece tu cruz de llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá tu luz. Cuenta las promesas de tu Dios. Mira las riquezas de su amor. Por los ojos donde Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Cuando Dios sea la prosperidad, y tus pies claudiquen tras de su maldad. Cuenta las riquezas que tendrás por él, donde el oro es polvo que hollará tu piel. Cuenta
divina paz. Aunque grande sea tu aflicción aquí, no te desalientes, Dios está por ti. Ni a su propio Hijo no se reservó. Aun de la riqueza que con nunca vio. Cuenta las promesas de su Dios. Mira la riqueza de su amor. Por los ojos donde Cristo está. Y tu mente guarde la divina paz. Démosle gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro pastor Pablo nos despedirá. Amén. Padre Celestial, contamos tus promesas, Señor, Amén. y son innumerables. Amén. Nada hicimos, Señor, para merecer ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, llevando cautivo el pecado, Señor, de mi corazón. Gracias por ese sacrificio. Gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, tu amor tan grande para cada uno de nosotros, con el cual ahora, Señor, tenemos entrada libre para ser hechos hijos de Dios. Amén. Qué honra tan grande nos da, Señor, de poder ser hechos tus hijos, de ser hechos llamados hijos de Dios. Gracias, Señor. No tenemos ningún mérito, es solo a través de los méritos de Jesús, mi Salvador. Muchas gracias, Señor, por esta entrada maravillosa con la cual ahora, Señor, podemos tener paz para con Dios por medio de este sacrificio. Dios eterno, te presento tu iglesia, Señor, que hoy está presente. Cada uno de mis hermanos, de mis pastores, Señor, que se ha conectado, Señor, a este culto. Tú puedas saciar la necesidad de nuestros corazones a través de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Muchas gracias, Señor. Queremos presentarte en esta hora las peticiones imposibles Amén. que cada uno de nosotros, Señor, tiene en su corazón. Tú nos puedas responder, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos y rogamos, Señor, especialmente por la salud de tu siervo Josué, Amén. Señor. Amén. Fortalécelo en esta hora. Tu espíritu, alma y cuerpo Amén. sea fortalecido, Señor bendito. Ayúdalo, Señor, en este momento que él está pasando. Amén. Como también, Señor, a nuestra hermana Carmen, su Amén. esposa. Ayuda a tu sierva, Señor. Padre celestial, en esta hora nos vamos a despedir, pero no de tu presencia. Amén. Continúa, Señor, con nosotros. Continúa hablándonos, Señor, acariciándonos con ese amor inefable. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.